y tengo que organizar a mi grupo. Hay 3 formas generales de organizar al grupo. Azar. Todos nos contamos y con quien nos toque. O de forma estratificada. Esto es, yo defino quiénes son los alumnos que tienen más capacidades para este tema y entonces los distribuyo en todos los grupos y voy distribuyendo de acuerdo a los diferentes niveles de desempeño, de capacidad que tiene la persona. Esto es, yo voy organizando de manera estratificada de acuerdo al nivel de capacidad que tienen mis alumnos o bien de forma voluntaria. Este es el que más se usa. En segundo lugar se usa el azar y en tercer lugar se usa el de estratificado. Para el aprendizaje colaborativo se sugiere que se utilice la organización estratificada. ¿Para qué? Para que los grupos queden de diferentes capacidades y puedan desarrollar aprendizajes que los otros no tienen. Los alumnos que ya tienen esas capacidades motiven a los otros, entren en un proceso de relación que permita que el otro sienta la necesidad de desarrollar esa capacidad. De tal manera que es la forma que debemos tener para lograr este aprendizaje colaborativo. Otro rol que tiene el docente, y es en el que más nos perdemos los docentes, es el de mediador cognitivo. El mediador cognitivo es aquel que no impone sus ideas, sino que orienta para que el alumno llegue a sus propias conclusiones. Esto es, yo no cambio el pensamiento de mis alumnos, lo comparto mi opinión y doy mis argumentos para que el alumno pueda compartir sus conocimientos, su aprendizaje, sus motivaciones y pueda yo tener los argumentos de él. Si yo impongo, no hay aprendizaje colaborativo. Si digo, bueno, está bien, todos opinan diferente, pero esto es así, ya no se dio el aprendizaje colaborativo porque estamos justamente disgregando al grupo en esa parte tan importante que es el desarrollo de que el alumno, del rol colaborativo del alumno. ¿Por qué? Es básico para que aprendan. Recuerdan la frase de o todos nadamos o todos nos ahogamos y el docente tiene que ver con este asunto. Él también o nada junto con los alumnos o se ahoga junto con ellos. El siguiente rol que debe de tener el docente, ya hicimos por ahí una lectura de las diferencias que tiene ahora el docente. Ahora somos docentes, facilitadores, instructores, somos tutores. Bueno, tenemos una serie de roles que nos han asignado o una serie de nombres o conceptos que tienen que ver con muchos enfoques y que de pronto todos se juntan en un mismo asunto y en este sentido no podemos tener ese tipo de diferencias. El tutor generalmente se usa para ambientes a distancia, donde el aprendizaje colaborativo toma un carácter particular. El docente es general, es una palabra general. Hay docentes para la educación presencial o la educación escolarizada, que es estar todos juntos en un aula. Hay para docentes para el área de educación a distancia, que puede ser tanto semipresencial como virtual. Entonces, el docente es una característica, es una categoría en la pedagogía, es una categoría de análisis, el docente. A partir de ahí hay una serie de funciones. ¿Cuáles se usan en el aprendizaje colaborativo? El facilitador y el instructor son los que más se usan. ¿Por qué facilitador? Recuerden la característica que acabo de decir del mediador cognitivo, es justamente esto, es facilitar todo lo que se pueda para que el alumno aprenda. Monitorear a los alumnos, no decirles lo que tienen que hacer, sino darles la técnica y que ellos la desarrollen. Modelar ciertas actividades interpersonales como es lo colaborativo, lo estratégico, que los alumnos sean responsables de su aprendizaje. Esa es parte de lo que tiene que hacer el docente y debe proveer una serie de actividades que lo permitan. También ¿por qué es instructor? Porque también tiene que guiar y tiene que decir hacia dónde van
actividad y cuál es la meta o cuál es la competencia que debemos de lograr. Alguna vez, hace muchos años, un docente del área tecnológica me dijo algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta ahora que trabajamos en ambientes colaborativos. Él me dijo, cuando hay un riesgo para el alumno, todos atrás de la raya porque yo voy a enseñarles cómo. Ahí es aunque ustedes piensen que es sentido común, les digo que es el menos común de todos los sentidos, porque cuando el alumno corre riesgo en una actividad, el docente tiene que ser instructor, tiene que decirle cómo va, en qué pasos lleva, cómo lo tiene que desarrollar, en dónde empieza y dónde termina. Y poco a poco irlo acercando a las actividades de interacción con las máquinas, interacción con ciertos espacios, porque hay espacios complicados que también pueden tener riesgo para el alumno, comunidades peligrosas, que sabemos que tenemos muchas en el país, y entonces, bueno, el docente tiene que ir haciendo esa parte de la guía de la instrucción y adicionalmente facilitarle las acciones para que empiece a desarrollar todo su aprendizaje. Bien. Pues estos roles son para los alumnos, para los docentes. El aprendizaje colaborativo. Estos son los roles. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que tenemos todas esas características? ¿Cuántos de nosotros hemos intentado desarrollar esos roles? ¿Cuántos de nuestros alumnos las tienen y cuántas veces hemos intentado que las desarrollen? Es un reto. El aprendizaje colaborativo es un reto actual. Es muy nuevo, es muy famoso actualmente. Sin embargo, tiene un asunto. Requiere de un gran cambio y de una conciencia del docente y del alumno y de las autoridades que están alrededor de la institución. No es nuevo. Puede ser aplicado siempre si nosotros queremos como estrategia, porque lo que vamos a ir cambiando son las técnicas y las actividades para los alumnos. Debe ser combinado con otras formas de enseñanza, lo que les explicaba hace un momento con respecto al rol de instructor del docente. Hay veces que nosotros tenemos que tomar el tema, porque es un contenido muy complicado, y debemos exponer. No hay que satanizar a la exposición. La exposición es una técnica que se debe utilizar también cuando es necesaria, no ser la estrategia permanente. ¿Ven la diferencia? Cuando cambiamos una técnica, la hacemos estrategia, entonces es cuando se repite y es un continuo de exposición. Cuando la técnica es parte de la estrategia, porque es necesaria, la podemos utilizar. Por otro lado, no funciona solito. No funciona diciendo o declarando que nosotros estamos desarrollando el aprendizaje colaborativo porque nuestros alumnos trabajan en equipo. Eso no es aprendizaje colaborativo. No es simple, es muy complicado, sobre todo con grupos de 50 alumnos. Es muy complejo. Quizás en grupos más pequeños se dé mucho más o en grupos más maduros, como son los grupos universitarios, pero en alumnos de educación básica y en alumnos de educación media superior es muy, muy complicado. ¿Por qué? Por las características que tienen y por los grupos tan grandes que son. Bien, pues quisiera retomar un poquito lo que es la técnica, porque quiero darles algunos ejemplos de las técnicas. Y bueno, retomo el concepto que vimos hace un rato, que es el procedimiento que se busca a través de una secuencia de pasos llegar a un resultado preciso. Hay muchísimas técnicas, todas deben de tener un procedimiento para que se desarrollen. No podemos, eso es lo que debemos proveer al alumno, no decirle la técnica y dejarlo que haga lo que quiera, sino decirle cuál es la técnica, qué pasos lleva y cómo vamos a lograr los resultados. Para esto podemos contar con algunos ejemplos que estarán, que pueden encontrar o que ya han desarrollado ustedes de alguna manera. El trabajo en parejas, la lluvia de ideas, la rueda de ideas. Este es diferente, esto es
nosotros ponemos un tema y la rueda de ideas es que se vaya complementando. El alumno que está inicial es un círculo, inicia con la idea, el otro la tiene que complementar hasta que llega una vez de retorno y puede volver a empezar. Las votaciones. A veces a los alumnos les divierte mucho votar, pero cuando les pide uno que argumenten la votación es donde viene el aprendizaje. No solo es votar por votar, sino que, y ahora está de moda, ¿no? Votar para todo. Otra es la valoración de decisiones. Aquí viene un trabajo importante que tiene que ver con los grupos. Los grupos toman una decisión y desarrollan la actividad a través de la técnica y cuando terminan tienen que valorar si tomaron las mejores decisiones para el proyecto, para el trabajo que desarrollaron. Esto hace que puedan regresar y corregir errores y puedan lograr las competencias.